Hola, soy Rolando Zapata Maraví, docente de la asignatura Base de Datos. Hoy abordaremos el tema de administración de base de datos como eje fundamental dentro de todo el ciclo de vida de una base de datos a nivel empresarial. Observemos. En SQL Server nosotros hemos trabajado con la base de datos cartera docente, hemos elaborado consultas, hemos hecho procedimientos almacenados, hemos creado vistas, entre otros objetos y detalles de base de datos. A ver, esto viene a ser el diseño físico de base de datos. Aquí nuestra base de datos ya tiene vida. Aquí podemos insertar datos, podemos cambiarlos, podemos actualizarlos, podemos eliminar, etcétera, etcétera. Una vez que nosotros llegamos hasta esta etapa, una vez que ya tenemos la base de datos lista, con datos y procedimientos listos para su funcionamiento, en esa etapa da inicio la administración de la base de datos. Es decir, prácticamente la administración de base de datos se encarga de garantizar el correcto y adecuado funcionamiento de una base de datos luego de su implementación. Hasta aquí se llegó a la etapa de la implementación. ¿Ok? Ahora, lo que viene después de esto ya es una tarea netamente de administración de base de datos, que está a cargo de un DBA, que quiere decir administrador de base de datos. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros hagamos la fase de administración de base de datos? Porque en realidad la base de datos con el tiempo se puede tornar lenta. ¿Ok? Uno de los motivos podría ser la cantidad de registros que tiene. Por ejemplo, aquí en pantalla voy a hacer una consulta sobre la tabla docente. Bueno, aquí no me reconoce la tabla porque tengo que cambiar aquí en la parte superior, ¿no? Cartera docente. Y aquí le voy a dar el nombre de tabla docente. A ver, F5. Y miren, en este caso nosotros tenemos una determinada cantidad de docentes. Tenemos 20 docentes en total. ¿Ok? Ahora, con el pasar del tiempo no voy a tener solo 20 docentes. Podría tener centenares o quizás podría tener millares. Eso hace que la base de datos se pueda tornar lenta. Y no solamente en esta tabla. Yo podría tener grandes cantidades de datos en otras tablas. Por ejemplo, imaginemos el caso de Continental. En la base de datos alumno, o mejor dicho, en la base de datos que almacena información de los alumnos, nosotros posiblemente tengamos una tabla llamada alumno. Y esta tabla siempre va a seguir creciendo, siempre. Entonces, es normal que con el pasar del tiempo aumenten la cantidad de datos y cuando aumentan la cantidad de datos, la base de datos se podría tornar lenta, podría tener un tiempo de respuesta un poco más demorado. Ahora, no solamente la base de datos se pone lenta por cuestiones de datos, sino también de repente porque hay un procedimiento almacenado mal hecho o de repente es poco eficiente. Además, la base de datos no siempre va a estar intacta. Podría ser que de repente ocurra algún problema de software, alguna falla en el software o ataques de virus, o quizás problemas de hardware con el servidor de base de datos o los discos duros, o de repente algún tipo de desastre natural. Para todo este tipo de incidentes existe la administración de base de datos. Si ocurre algún problema con el software o con el hardware y la base de datos se cae, es decir, deja de funcionar, la etapa de administración de base de datos garantiza estrategias para que se pueda recuperar la base de datos a su estado original. ¿Okay? Ahora, otro detalle importante. Miren, la base de datos es normal que se torne lenta con el tiempo. Obviamente, si es que nosotros hacemos un excelente trabajo, pues estos problemas de lentitud o estos problemas de rendimiento no van a ser tan frecuentes. Pero siempre tenemos que cuidar nuestra base de datos. Es como, por ejemplo, las personas. Las personas con el pasar de los años tenemos más enfermedades, vamos al médico más seguido, tenemos ciertas dolencias. Con la base de datos es similar. Con el pasar del tiempo, la base de datos podría sufrir algunos problemas. En nuestro caso, el que nos da mantenimiento o el que nos administra vendría a ser el médico. En el caso de la base de datos, vendría a ser el DBA o el administrador de base de datos. Ahora, otra etapa muy importante dentro de la administración de base de datos viene a ser la planificación de base de datos. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros hemos creado bases de datos, lo hemos hecho de esta manera. New Database. Y empezábamos a llenar dentro de la ventana que se va a mostrar en un momento, dentro de esta ventanita, rellenábamos pues el nombre de la base de datos y también pues rellenábamos aquí sus archivos. Una base de datos al momento de ser creada tiene que ser planificada. Es decir, tenemos que ver cuántos
discos duros vamos a tener, tenemos que ver también cuestiones de espacio, tenemos que ver cuestiones de rendimiento. Todo esto es un capítulo completo, ¿ok? Por ejemplo, lo que nosotros hemos hecho siempre ha sido colocar aquí el nombre, agregar de repente algunos archivos de base de datos y luego darle clic al botón OK. Pero yo te invito a que puedas revisar algunas de estas opciones que aparecen en esta sección. Aquí. Por ejemplo, haciendo una visita general, Initial Size indica cuál es el tamaño inicial de la base de datos. En este caso, para ambos archivos está de 8 megas. Pero esto tranquilamente podríamos subirlo a gigas, ¿no? No habría ningún problema. ¿Qué más? El autogrow. El autogrow aquí indica va a 64 megas, es decir, cuando se llena todo el espacio de la base de datos que está ocupando, el tamaño que le has dado, automáticamente se va a incrementar en 64 megas, de forma ilimitada, como indica acá. Ese autogrow se puede modificar. Por ejemplo, si yo le doy clic aquí, ahí le puedo indicar, ¿no? No quiero que la base de datos crezca, por ejemplo. Ok, y ya no va a crecer. Bueno, en realidad no va a crecer ese archivo que sería el primario. ¿Ok? De igual forma puedo configurar más opciones por aquí, decirle que crezca en megas o en gigas, o decirle que aumente en porcentaje, por ejemplo. Ahora, le podemos también dar un techo, un tamaño máximo a la base de datos o al archivo de base de datos, o de repente indicarle que sea ilimitado, ¿no? Que cope todo el disco duro. Por última parte, aquí tenemos el path o la ruta donde se van a crear nuestros archivos de base de datos, que perfectamente se puede cambiar. ¿Okay? Incluso las buenas prácticas indican que es bueno tener una base de datos con sus archivos distribuidos en múltiples discos duros. Esto nos ayuda a que la base de datos sea más eficiente y más veloz, porque tiene varios discos duros que pueden atender las peticiones o las consultas que se hacen a la base de datos. Es como un cajero automático. Si tengo una cola inmensa de 200 personas y tengo solo un cajero, pues vamos a demorar cierto tiempo. Pero si tuviera 3 cajeros, podría avanzar la cola más rápido. En base de datos es igual. El cajero automático vendrían a ser los discos duros. Si tengo más discos duros para atender a mi base de datos, va a ser mucho más rápido. En conclusión, la etapa de administración de base de datos es muy importante. Nos permite cuidar la base de datos, nos permite afinar la base de datos, nos permite mejorar el rendimiento de la base de datos y es una gran labor que tiene el administrador de base de datos junto con sus operadores. Lo que hemos aprendido en este video tutorial es a conocer un poco más sobre administración de base de datos. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.